Hello, my friends. How are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar pescado frito, que lo puede preparar cualquier época del año. Pero yo prefiero prepararlo más en los viernes de Cuaresma. No es que yo sea muy religiosa, pero mi mamá nos acostumbró que ese día pues no se come carne. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. Aquí tengo 3 porquis. En Honduras es lo más parecido a la caguacha, pero aquí yo no sé cuál será la caguacha, así que es lo más parecido que he encontrado. Voy a necesitar para empanizarlo harina o maicena. Esta es maicena. Puede hacerlo con harina, maicena o con pan rallado. Como yo no uso ni pimienta ni comino, entonces voy a utilizar especies. Esta es media cucharadita de orégano y media cucharadita de cilantro. También voy a necesitar una cucharada de sal, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de páprica y un cuarto cucharadita de cúrcuma, que no la lleva la receta, pero yo la cúrcuma la utilizo en casi todos mis alimentos. Lo primero que vamos a hacer es, ya está el pescado ya está limpio y le quitan las escamas. Entonces le voy a cortar estas aletas y también le voy a cortar la cola para que quepa mejor en la olla. También le quito esta parte. Si usted quiere, si no, puede dejársela. Aquí tengo los 3 pescados ya limpio. Le corté las colas, las aletas. Y esto no lo boto, sino que lo guardo. Porque la próxima semana voy a hacer una sopa de pescado. El problema que tengo aquí en la casa es que a mí y a mi hija no nos gusta la cabeza. Entonces le quito la cabeza y también la voy a poner a congelar para la próxima semana. En cambio a mi marido sí le gusta la cabeza, incluso hasta los ojos chupa, no deja nada, las espinas las deja súper limpias, así que se lo dejo entero. Miren, y esto lo llevo al congelador. Los pescados los voy a secar bien para que absorban bien todos los condimentos. Ahora voy a hacerles unos cortes para que le penetren bien todos los condimentos. Y este es el de mi marido. Ahora voy a mezclar todos los ingredientes. Si tiene ajo fresco es mejor. Lo mezcla bien. Procedemos a condimentar nuestro pescado. Abre un poquito las partes que cortamos. No olvide condimentar la parte de adentro también. Ahora vamos a enharinar, ya sea con harina, con maicena o pan rallado del pescado. No le eché limón porque entonces me lo va a convertir como en ceviche. El limón se lo voy a agregar por último, cuando ya lo vaya a comer. Esto es para que la piel del pescado quede bien crujiente.
en la parte de adentro también tiene que enharinarla. También lo puede freír sin harina. Aquí tengo 2 tazas de aceite, le eché un pedacito de harina y está empezando como a flotar, entonces me indica que ya los puedo poner. El más grande lo voy a poner en el centro. Y los otros a los lados. Tal vez me caben ustedes solo. Yo creo que sí. Entre 5 y 7 minutos lo voy a freír por este lado. O cuando ya mire que está doradita la orilla. Pasaron 7 minutos. Lo vamos a voltear a temperatura media alta. Si la pone muy alta la temperatura, entonces se le va a quemar y por dentro le va a quedar crudo el pescado. Yo le he hecho un poquito de aceite encima porque como no está cocinado en bastante aceite, entonces se lo pongo encima. Ya pasaron 5 minutos por este otro lado. Ahora lo sacamos, lo ponemos a escurrir en papel absorbente. Apago la estufa. Bueno, ¿cómo les queda el ojo? Miren esta ricura. El arroz está hecho con leche de coco y con frijoles ya previamente cocidos, la ensalada fresca, las tajaditas de plátano verde y el especial de la casa. Vamos a probar nuestro delicioso pescado frito. Oiga, puede hacerlo también con aceite de coco y le va a quedar apoteósico. Vamos a ver, probar con la mano que es más rico. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué delicioso! ¡Qué suavecito! El sazón, el saborcito, perfecto. Tiene que prepararlo. No puedo expresar tanta ricura. Está exquisito. A los niños es preferible que les haga filete, que dentro de unos días se lo voy a preparar por las espinas. Miren, aquí hay una espinita. Así que tanta ricura tenía que tener algún defectito, ¿verdad? Pero yo lucho con esas espinas, que está súper delicioso. Bueno, yo creo que mi marido se las come. Bueno, esto es lo que se come en mi bello pueblo, Tela, Honduras. Te extraño, los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye. No olvidemos el limoncito.